Vamos a sostener una comunicación telefónica vía Zoom con nuestra colega de Canal 3 de la localidad de Puerto Rico, Liliana Borge, quien estuvo realizando la cobertura de lo que manifestó el intendente de la ciudad de Los Lapachos hoy a la tarde. En un principio se manejaba la posibilidad de hacer una conferencia de prensa. Una jornada complicada para nuestros colegas de Puerto Rico porque prácticamente durante toda la jornada se estuvo especulando con el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad, hasta que finalmente Salud Pública de la provincia de Misiones oficializó el parte. Bueno, la situación no deja de preocuparnos a todos. Liliana, muy buenas noches. Cristian Oliveira de Estudios de Canal 5 te saluda. Buenas noches es una manera de decir. Imaginamos que están muy preocupados, consternados por lo que acaba de ocurrir en tu ciudad. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos y buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 5 de Monte Carlo y las zonas alrededores. Sí, bien, obviamente con la preocupación que genera el hecho de tener un caso confirmado cercano, siempre es como que mientras que no llega a nuestra localidad lo vemos lejos, ¿no? Por más que hayan habido casos, digamos, en otros puntos de la provincia, el hecho de que llegue a tu comunidad, obviamente genera la alerta y la preocupación. Bueno, esto se dio en esta jornada en Puerto Rico. También es cierto lo que decís, la especulación fue importante por parte, creo que, de los propios medios locales, en el sentido de que hubo que esperar un tiempo que es el habitual, digamos, que es esperar el momento del parte formal o oficial del Ministerio de Salud Pública, que es el ente que tiene, digamos, la potestad de brindar esa información. Mientras tanto, lo que se maneja o que se manejó en las primeras horas fue toda información de manera extraoficial, ¿no? Lo que obviamente genera dudas, reproches de la propia comunidad que quiere saber lo que pasa. Y bueno, y a veces los tiempos que por ahí manejamos los medios y los que manejan, digamos, los organismos públicos a veces no son los mismos, ¿no? Y en el medio está la comunidad ansiosa de saber qué es lo que pasa. Bueno, Liliana, contanos en detalle quién es la paciente. Sabemos que es de sexo femenino, cuál es su situación, cuál es la situación de su familia, en qué zona de la localidad de Puerto Rico reside y en estos momentos si está o no aislada. Bueno, estamos hablando de una zona urbana, un barrio conocido aquí de nuestra localidad. Sí, efectivamente es una paciente femenina de 43 años, tal cual, bueno, informa en los datos el Ministerio de Salud Pública en horas de la tarde, que es una paciente que se encuentra hemodinámicamente estable, que está controlada, digamos, por las autoridades sanitarias correspondientes. Y obviamente, a partir de la confirmación de este caso, que públicamente, digamos, u oficialmente se lo dio en horas de esta tarde, ya se tenía indicios de que se estaba ante un caso positivo de COVID-19, y en base a eso es que en las últimas horas de ayer por la noche ya se comenzaron a activar todos los protocolos de cómo se asisten en estos casos, ¿Qué digamos, la síntomas atención al presentó la paciente. mujer? Liliana, ¿qué síntomas presentó? Mira, hay que destacar en primer lugar que es un dato que no lo comenté, que es un caso que se dio en una institución privada de salud, en una clínica de Puerto Rico, a la cual habría asistido a mediados de la semana pasada una mujer con aparente síntomas, digamos, de alguna molestia de tipo gastrointestinal, que en ese momento había manifestado que 2 días antes presentó un cuadro febril. Y bueno, ante eso recibió las atenciones del médico, digamos, de la clínica. Bueno, volvió a su casa. 2 días después, bueno, vuelve a, eso ya promediando el fin de semana, digamos, vuelve a asistir nuevamente esta paciente a la clínica porque manifestaba que había, digamos, se le había ido la sensibilidad al gusto, ¿no? Perdió el sentido del Que es olfato y uno, gusto. Exactamente, que es uno de, digamos, uno de los, por ahí, de los signos más reconocidos que se relacionan con casos de COVID. Y a partir de ese momento es donde, bueno, desde la clínica deciden hacerle la prueba, el hisopado correspondiente. La confirmación, de acuerdo a lo que se puede saber de este caso por parte de Salud Pública, fue ayer en horas de la tarde-noche, y fue el momento donde se comenzó a activar, digamos, todo este trabajo que te comentaba previamente, Liliana, ¿no? entonces, hace por lo menos
más de una semana que esta mujer estaba presentando síntomas, simplemente que al principio no eran compatibles con los síntomas generales del coronavirus. Claro, me fui, perdón, creo que me fui un ratito. Sí, exactamente así, Cristian. Empezó Ahora es con una mujer, ¿a fiebre, qué se pues dedica? ¿La mujer viaja? ¿Ha recibido visitas de otro lugar? ¿Su esposo no, a qué se es una, dedica? claro, es una mujer, en este caso se pudo establecer el nexo epidemiológico, por eso no estamos hablando de un caso de circulación Claro, comunitaria, porque hay un nexo epidemiológico, digamos, ya confirmado que es su esposo, que se dedica al transporte, ¿sí? claro. ¿Qué edad tiene su Entonces, esposo? no sabría Ajá. decirte, Pero, Cristian, ¿se pero le practicó un hisopado también al esposo? en el caso del esposo no se le practicó un hisopado porque automáticamente, digamos, al dedicarse a la actividad que se dedica y al haber circulado por una zona de alta circulación viral, digamos, en este caso hay como una cuestión, digamos, común de que determinados factores hacen que la persona directamente ya sea considerada como una persona positiva de COVID, ¿no? Claro. ¿Se Y más encuentran teniendo en cuenta, aislados? ¿Se encuentran aislados en sí, 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 su domicilio? El esposo y sí, sí, el hombre y la mujer, en este caso. el hombre y la mujer, y la pareja tiene cuatro hijos, Ujú. así que bueno, son 6 en total los integrantes de la familia que se encuentran aislados, y a partir de ahí hay otra cuestión importante, digamos, de destacar, es el trabajo que realizan las autoridades de salud pública para establecer de ayer 10 días para atrás, digamos, cuál fue el tipo de movimiento que tuvo la familia, Claro, ¿no? Liliana, eso te quería Porque, bueno, tenés preguntar, hijos, porque es una... claro, ¿Con quién estuvieron? ¿Dónde fueron? ¿A qué lugares asistieron? Es realmente complejo. ¿Qué nos podés decir al respecto? bueno, en ese sentido lo que hay que decir, bueno, es que se comenzó este trabajo de, digamos, de establecer una especie de redes, conversar con los integrantes de la familia, ver por qué lugares circularon, qué espacios, con qué, digamos, amigos se reunieron, todo ese tipo de cosas, bueno, se pudo establecer en base al diálogo que se mantuvo con esta familia, digamos, a partir de ahí, bueno, se pudo poner en contacto, digamos, con todas esas personas que ellos manifestaron haber tenido contacto, y se procedió, digamos, al aislamiento preventivo. Estamos hablando aproximadamente de 25 personas aquí en Puerto Rico, 25 personas actualmente, aisladas. Ujú. 25 personas actualmente. Y en el caso, este es un caso que también hay que destacar, que habían tenido contacto, digamos, con la persona de COVID confirmado, otra mujer de la localidad de Ruiz de Montoya. Ujú. Es por eso también que hay personas en la localidad de Ruiz de Montoya que también están aisladas de manera preventiva. Pero no se le hizo el hisopado a la de Ruiz de Montoya, ¿no? No se le Perfecto. hizo el hisop, Perfecto. no se le Tampoco hizo. ha presentado síntomas. Claro, tampoco se han presentado síntomas hasta el momento, es lo que se conoce. Habrá que ver qué pasa con el transcurrir de los días, ¿no? Bueno, Liliana, circuló la versión de que el esposo ya la semana pasada había presentado síntomas, sin embargo no se activó el protocolo. ¿Fue realmente así? La información que yo tengo es que se llega a establecer, digamos, el nexo epidemiológico porque al asistir esta señora a la consulta con el médico, comienzan a indagar, digamos, a conversar sobre, digamos, cómo está integrada la familia y a qué se dedican. Claro. Entonces, en un momento, por lo que tengo entendido, bueno, la señora había dicho, mi marido la semana pasada estuvo con fiebre. Eso no significa que haya acudido a ningún Claro, centro asistencial, por lo claro. tanto, no se le puede hacer ningún tipo de conjetura, digamos, Bien. si tenía o no tenía en ese momento, ¿Cómo ¿no? estuvo actuando Salud Pública en todo este tiempo? Y más ahora porque indudablemente tienen que tener un control, imaginamos, periódicamente para estar al tanto de cómo continúan estas personas, si presentan un síntoma, si se complica la situación, si hay una patología de base de fondo. Ujú. Mira, en este caso la metodología que se utiliza es contacto telefónico y personal con el núcleo familiar donde hubo confirmado el caso. Ujú. Con las 25 personas que están en aislamiento preventivo es contacto telefónico diario,
de esa manera se van a manejar, digamos, para ver si presentan algún... Hasta ahora, digamos, es esa familia con esta paciente confirmada y en el resto de los casos no hay ningún tipo de indicios, digamos, ni de síntomas en las demás personas, pero van a continuar controladas. Se hace la notificación correspondiente, obviamente por parte de las autoridades policiales, que en este caso les toca actuar para, obviamente, ponerle en conocimiento de cuáles son las medidas de seguridad que tienen que respetar, digamos, hay una Sí, claro. cuestión legal en este sentido, y bueno, apelar, digamos, a la responsabilidad de esas personas, de las familias, ¿no? ¿Tenés conocimiento si hay intenciones de realizarle el hisopado a estas personas? Porque sospechamos que también pueden ser asintomáticos y en estos 14 días de cuarentena no presentar síntomas. Claro. No, Cristian, creo que el sistema que utiliza Salud Pública no es, digamos, un hisopado masivo, así como tampoco se le hizo hisopado a todos los integrantes de la familia, digamos, se establece un caso en una familia, digamos, que sale como resultado de una prueba y es como que se considera automáticamente que Claro, el resto de integrantes de esa familia como casos positivos. perfecto. Sin la necesidad, digamos, de que haya digamos, un hisopado, digamos, a todo el núcleo familiar. Y en el caso de las personas que están preventivamente aisladas, digamos, no hay razón en estos momentos como que justifiquen realizarle un hisopado, digamos, Bien, ¿no? ¿son de la misma zona, del mismo barrio, las 25 personas que también están aisladas o de otros barrios próximos al domicilio No, de no, esta no, no, familia? no. Claro, no. Son de distintos barrios, digamos, porque en realidad el contacto también un poco de los chicos que salen de su casa, van con un amigo que vive en un barrio, que vive en otro barrio, digo, no son del mismo barrio, ¿no? Perfecto. Bueno, Liliana, me imagino la comunidad de Puerto Rico está sacando todo tipo de conjeturas, deben tener un trabajo inmenso ustedes. ¿Qué dijo el intendente Carlos Cot hoy a la tarde? Bueno, principalmente, obviamente, transmitir tranquilidad, que eso es lo importante, lo fundamental, y que uno también como parte responsable, digamos, cuando por ahí le toca hablar en un medio de comunicación, ya sea en la radio o en la televisión, trabajar sobre una cuestión fundamental, digamos, que la gente debe, digamos, acá la cuestión no es una novedad de todo el trabajo de difusión que se hizo constantemente, que se realiza, de cuáles son las medidas de prevención, digamos. Seguir manteniendo estas medidas es la única garantía de que se puedan evitar casos masivos de COVID. Entonces, en ese sentido, la idea es que la gente siga cuidándose, obviamente que se extremen los cuidados ahora, porque es como que hay que reconocer, creo que la mayoría como que ha hecho un relax en este tiempo, Exacto. así que es momento de volver a pensar nuevamente y, digamos, a reforzar un poco de todo ese sistema de cuidado que se ha tenido. Que no haya estigmatización, porque tampoco, Claro, porque ese lo es el primero otro que pasa en problema. cualquier lugar, como que salís a perseguir a tu vecino. No soy partidaria ni de decir nombres, ni de decir en qué barrio, porque en realidad lo que tenemos que conocer es que hay un hecho, cuál es el accionar de las autoridades, por un lado, y principalmente vernos nosotros, digamos, cuáles son las medidas de protección que usamos nosotros como para evitar contagiarnos y Perfecto. contagiar a otros, ¿no? ¿Pretenden dar marcha atrás con respecto a alguna de las medidas de flexibilización que han tomado en estas últimas semanas prácticamente los municipios que componen la provincia de Misiones? No. En ese sentido, Se el mantiene intendente igual. dijo que no se iban a modificar. No. Ajá. Los comercios van a continuar con el mismo horario de atención, sigue todo normal, o sea, dentro del marco regulatorio que establece la cuarentena. Claro, yo creo que lo único que se va a hacer, me parece a mí, que es reforzar un poco el control, digamos, de la circulación de la fuerza de seguridad. A ver, andamos con barbijo, no andamos con barbijo, Exacto. hacemos la distancia correspondiente cuando vamos al cajero, cuestiones como esa, digamos, pero no se anunció ningún tipo de medidas específicas, digamos, de que vaya a retrocederse en todas las flexibilizaciones que se dan hasta el momento. Bien, ¿cómo está Puerto Rico ahora? Hace momentos compartíamos diálogo con personas que fueron hasta la localidad en su momento y otras que están residiendo Ajá. allá y nos comentaban que la ciudad pareciera que está paralizada, una ciudad fantasma, ¿es así? Bueno, nada, no sé, mira, no sé porque nos ha tocado circular en distintos horarios. Hoy yo la verdad que no vi la ciudad fantasma, de hecho, porque, bueno, en el centro hay circulación,
no sé si ahora un poco más tarde, digamos, es como que Sí, la sí. gente se quedó más en su casa, pero en lo que fue promediando la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, digamos, había un movimiento normal, los comercios abiertos, la gente circulando, la gente caminando, algunos en bicicleta, con barbijo, habían por ahí algunas actividades previstas acá, que también se realizaron, digamos, unas reuniones con gente de la justicia, bueno. Hasta ahora, digamos, eso se mantuvo. No sé qué va a pasar mañana, Bien. Cristian, pero el día de hoy, digamos, fue Todavía no se notó un gran cambio. Ajá. todavía no se notó un gran cambio. Bueno, Los ¿qué? gimnasios están abiertos, recién pasé por uno de ellos, bueno, con gente haciendo sus prácticas, digamos, en el Sí, gimnasio, sí. supermercados, todo. Liliana, en caso de que esta familia, ojalá que no suceda, pero en caso de que necesiten asistencia médica, ¿cuál es el primer paso que da Salud Pública? ¿Los atienden directamente en Puerto Rico? ¿Se los traslada? Uh-huh. Mirá, Cristian, en eso hay que destacar que lo primero que hacen, obviamente, si asiste al hospital, de hecho, hay un seguimiento, por eso la gente que está trabajando en el seguimiento de esas personas son las primeras que van a estar atentas a cualquier tipo de complicaciones o síntomas que puedan sugerir que hay una complicación en algún caso, digamos, de alguna de las personas, y de acuerdo al nivel de complejidad de atención, se los traslada a centros asistenciales de mayor complejidad. Claro. Si me preguntás, no sé, es una persona que necesita un respirador, bueno, o estar digamos, en terapia intermedia, terapia intensiva por X motivo, bueno, el sistema funciona así, digamos. Acá tenemos en atención pública un hospital de nivel 2, Ajá. con lo que implica, digamos, que te está marcando la complejidad hasta qué casos se pueden atender acá y cuándo deben ser derivados. Perfecto. A El Dorado, por ejemplo, que es el centro de referencia de alta complejidad que tenemos nosotros de esta zona, ¿no? Bueno, Liliana, estaremos en contacto seguramente en las próximas ediciones para saber cómo continúa todo. Esperamos, por supuesto, que esta familia se recupere pronto, que todo vuelva a la normalidad y esto sea un signo de llamado de atención para todos los vecinos, Claro. para cuidarnos, porque sabemos que la enfermedad afecta mucho a las personas adultas mayores y bueno, nadie quiere tener ningún fallecido, ninguna persona complicada. No, por supuesto. No, esperemos que no se llegue a eso. Bueno, habrá que seguir cuidándose y tener en claro que, bueno, que lamentablemente, digamos, el hecho de la situación que se da en el país, en otros países, bueno, en algún momento digamos, se sabía que iba a llegar en algún momento, como puede llegar en cualquier otra localidad, municipio, pero eso implica que debemos tomar todas las medidas necesarias para evitar que haya, como te decía, una propagación, una gran cantidad de casos que colapse en algún momento Por el sistema supuesto. de atención. La última pregunta, ¿los hijos de esta pareja son menores de edad, mayores, adolescentes? Adolescentes y un niño. Muy bien. Liliana, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias por tu tiempo y saludos a todos nuestros colegas de Canal 3 de Puerto Rico. Bueno, muchas gracias a ustedes, Cristian. Que tengan buenas noches. Chau, Buenas chau. noches. Liliana Borges, de Canal 3, de la localidad de Puerto Rico. A ver, sí, 40.000 preguntas nos estamos haciendo. Una pareja, la mujer de 43 años, caso positivo. Su esposo la semana pasada presentó fiebre, se da por sentado que es positivo. Sus 4 hijos adolescentes, se da por sentado que son positivos. ¿Dónde estuvieron? ¿Con quiénes? 25 personas más aisladas de distintos barrios de la localidad de Puerto Rico. ¿Con quiénes tuvieron contacto estas personas a su vez? Demasiadas preguntas. Nosotros todavía podemos estar tranquilos, irnos a dormir y saber que no tenemos casos confirmados, pero estamos muy próximos. La localidad de Puerto Rico no tomó medidas extremas, por lo tanto, van a seguir saliendo camiones, van a seguir ingresando camiones, probablemente los traslados de productos alimenticios, de materiales de construcción, se continúe desarrollando. Es complicado, y si analizamos lo que está sucediendo y cómo se está tratando el caso, es aún más complicado. Vamos a compartir una pausa, después tenemos más información, por supuesto.
Mañana estaremos dialogando con el intendente Jorge Lobato, que ya nos indicó, están en una reunión analizando la situación. Sabemos que puede llegar a nuestra localidad, cada vez está más cerca. Primera pausa de esta edición de Panorama Informativo, enseguida regresamos.